Ya estamos en la transmisión en vivo. Vamos a esperar un momento para que nuestros hermanos se vayan conectando. También todos los que han recibido la invitación, ¿cierto? Para esta conexión. Vamos a esperar unos minutos que se vayan conectando nuestros hermanos. Y para empezar hoy día con el culto virtual. ¿Ya? La transmisión en vivo. Vamos a aprovechar, ¿cierto?, este tiempo hermoso que Dios nos da. Estamos en nuestros hogares, pero nada impide, ¿cierto?, que la palabra del Señor sea transmitida a nuestras vidas. Él hace como Él quiere, ¿cierto? Él sabe que en su amor, en su misericordia, ¿cierto?, somos bendecidos. Pese a la situación que nos encontremos, somos gente que estamos tranquila, somos gente que tenemos paz en nuestro corazón, ¿cierto? Esa paz que a veces el mundo no la entiende, porque es una paz que es totalmente incomprensible para ellos. Esa confianza que está en nuestras vidas, ¿cierto?, que viene por intermedio del Señor. Así que todo va a estar bien, que ya pasarán estas cosas, que independiente de la situación adversa que podamos vivir, siempre está la confianza que todo va a estar bien. Estamos ahí recibiendo las conexiones de nuestros hermanos. Aprovechar de saludarlos a algunos. Nuestra hermana Cine, vamos a orar por su hijo, hermana Cine, siga confiando en el Señor, que Dios va a hacer con su hijo, lo va a levantar, es una mujer de fe, perseverante. Dios mira todas esas cosas, Dios bueno, hermano, así que vamos a orar para que el Señor bendiga a su hijo, nuestro hermano Samuel Pérez. Qué hermoso saludarle, hermano Samuel. Un saludo a la distancia, un abrazo enorme a usted, su clase, población Bulne, a la juventud allá, que el Señor me la bendiga. Hermano Joel Salgado, hermano Joelito, muchos cariños a su familia. Hay un integrante suyo ahí en la familia que están con problemas de esta pandemia, pero usted sabe que el Señor tiene poder para poder levantarlo y sacarlo de esa condición, así que también vamos a orar por ustedes. La hermana Hermi, su familia, hermano Cristian de la Cuadra, nuestro hermano Roberto. Así que muchos cariños a todos los que se están conectando, a todos los que están desde el otro lado, ¿cierto?, ya de la pantallita del celular, para hoy día tener la posibilidad de recibir una palabra del Señor, una palabra de aliento, una palabra para meditar en estos días. Mire qué curioso, justo una Semana Santa, como viven los católicos, ¿cierto?, que los respetamos, le amamos también, que un tiempo de meditación a nivel mundial, y nosotros tenemos la posibilidad, mire, que llegar a los hogares con el Evangelio. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos revista de gracia para poder ser voceros de este Evangelio tan maravilloso y hermoso que ha hecho bien a nuestras vidas. Vamos a pasar a orar, mientras que los hermanos se siguen conectando, para entrar ya, mis hermanos, a lo que nos amerita, a lo que nos mueve, ¿cierto? Lo que nos llena nuestro corazón, lo que nos fortalece nuestras vidas, ¿cierto? Que es el Evangelio del Señor. Así que le voy a invitar que usted en su hogar ore conmigo, ¿cierto? Para que podamos pedirle al Señor la gracia, la dirección, y que este momento lo pueda dirigir completamente Él por intermedio de su Santo Espíritu. Así que le pido, mis hermanos, les invito a que todos juntos oremos a nuestro Dios. Padre bueno, Padre bendito, lleno de amor y misericordia, nos presentamos, Señor, ante su presencia en los distintos lugares donde nos encontramos, Señor, junto a nuestros hermanos, los cuales nos une, Señor, las redes sociales, vía Facebook en esta oportunidad. Pero lo más importante, mi Dios bendito, que nos une la comunión de su Santo Espíritu. Le pedimos, Señor, en esta hora que perdone nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras incredulidades, Señor, nuestra falta de fe, quizá en algunos momentos nuestros malos pensamientos. Padre bendito, ayúdanos, Señor, y perdónenos, Padre bendito, por quizá no cumplir, no estar apto a lo que usted, Señor, nos demanda, como usted quiere, siendo nosotros sus hijos por misericordia. Señor, levántenos, Señor amado, y hoy día permita, Padre bendito, sacar todo lo que pueda estar impidiendo que sigamos confiando, que sigamos creyendo, que nos sigamos fortaleciendo en la fe, Padre bendito, por intermedio, Padre amado, de su Santo Espíritu, que haga en nuestras vidas conforme a la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdenos, Señor, derramando su gracia bendita en cada uno, Señor, de los presentes, Padre amado, especialmente, Señor,
por mi persona. Te pido, Señor, que tú me uses por misericordia y piedad. Padre bendito, te lo pido, Padre amado, para poder ser un vocero, Señor, de tu palabra, para que esta palabra que tú has puesto en mi corazón sea inyección para mis hermanos, para la gente, Señor, que nos pueda estar viendo, donde quiera que llegue esta predicación, Señor, este momento divino, Señor, que tú, Señor, has provocado, Padre amado, de alguna manera moviendo nuestros corazones, Padre bendito, para crear, Señor, estos contactos, Señor, virtuales, pero sin duda que son dirigidos por tu Santo Espíritu. Padre amado, permita que tengamos un tiempo de reflexión. Padre amado, dame la gracia, la claridad, la interpretación, Padre bendita, esa claridad que se necesita para poder interpretar tu bendita palabra, Señor, tu gracia, que sea derramada, Padre bendito, en todos los presentes. Señor, aquellos que se están tratando de conectar, ayúdales tú, Señor, a ver los caminos, Señor, las vías para poder tener la conexión. Aquellos que a lo mejor la van a ver más tarde, Señor, ayúdalos, darle el tiempo, Padre bendito. No permitas que nadie, Señor, de alguna manera, los que quieran recibir esta palabra, Señor amado, en esta noche, o quizás más tarde, los próximos días, Señor, sea usted, Señor, dirigiendo todo esto y provoque que puedan recibirlo en su corazón. Y que pueda haber tal esta recepción, como dice el apóstol Pablo, con un corazón manso, con un corazón con mansedumbre, para poder masticarla bien, para digerirla mejor y atesorarla, Señor, en nuestro corazón. Y danos la gracia para llevarla por obra, Señor, para que podamos ver la manifestación, el resultado positivo, bueno, grandioso, Padre amado, que es hacer tu palabra y hacerte caso, Señor. Ayúdanos a ser hijos obedientes, Señor amado, y permita que todo lo que se haga, Señor, sea con un solo propósito, que su nombre sea glorificado, que su nombre sea enaltecido para la honra y gloria de su bendito nombre. Se lo pido humildemente, pues, Señor amado, por piedad, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que es mi bendito y buen Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ya, mis hermanos, hemos orado, así que ya vamos a pasar a lo más importante, ¿cierto? A la palabra del Señor. También aprovechar de los que están en línea, orar por nuestros hermanos David Alcaíno. Nos ha llegado a la clase Santa Inés, bueno, prácticamente a todo el circuito catedral, ¿cierto? La lamentable noticia que nuestro hermano, digo lamentable en nuestra condición humana, mis hermanos, ¿cierto? De que nuestro hermano David Alcaíno se encuentre contagiado con el COVID-19, ¿verdad? Pero si lo miramos por fe, sabemos que Dios lo puede levantar y Él se puede glorificar en su vida. No le vamos a exigir a Dios eso, de ninguna manera, no somos hijos imprudentes, pero sí está la fe. Y que Él haga su voluntad, ¿cierto? Porque la voluntad de Él es perfecta. Él es un Dios soberano y muchas veces nosotros entramos en la falta de respeto, hermano, de decir, Dios lo va a levantar. Sí, a veces está la fe y a veces el Espíritu obra en nuestras vidas, pero debe haber siempre prudencia y recordar que nuestro Dios soberano, Él hace como Él quiere, ¿cierto? Así que vamos a confiar y le vamos a pedir al Señor misericordia. Eso es lo que hay que pedir, mis hermanos. Misericordia, que por piedad, por misericordia, el Señor, ¿cierto?, se apiade, ¿cierto?, de nuestro hermano y le pueda sanar, ¿cierto?, para la gloria de su santo nombre. Así también pueda cuidar a toda su familia. Así que, mis hermanos, oremos para que Dios pueda obrar en la vida de nuestro amado hermano. Estoy mandando y vamos a empezar al tiro, mis hermanos. Mi mamita quiere conectarse, no sé si está conectada, no me he fijado, pero le estoy avisando, mis hermanos, para que ella pueda también ver esto. Ya, mis hermanos, vamos a entrar entonces a la palabra del Señor. La palabra de hoy día, mis hermanos, se encuentra, para que usted pueda buscar en sus casas, en el Evangelio según San Lucas. Ya esta palabra está relatada en los 4 Evangelios. Pero donde va a estar hoy día, de alguna manera, el mensaje como tal medular, fíjese que lo relata en Lucas. Lucas lo relata. Así que busque usted el capítulo número 23. 23 en San Lucas, Evangelio según San Lucas, 23, y busque el versículo 26. Le vamos a dar lectura del 26 en adelante. Busque usted con paciencia, ahí en sus casas, ¿cierto? Puede también buscar en la Biblia en sus celulares, si es que tiene otro, si lo está ocupando para ver la transmisión, lo puede hacer también. También, mis hermanos, si alguien puede mandar de la clase el link para que se puedan conectar nuestros hermanos por intermedio del grupo WhatsApp. Hay varios hermanos que apretan el link
y necesitan la dirección, que no saben meterse directamente por Facebook. Así que también les pedimos si es que pueden hacer ese favor, ¿cierto? Esa bendición de poder mandar el link al grupo de la clase Santines, ya para que también tengan acceso a este servicio. Ya, mis hermanos, si le hemos encontrado, entonces repito San Lucas capítulo 23 del verso 26 en adelante. Y como hemos sido enseñados, le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo, y de las mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores, para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le encarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Habían también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio glorias a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que la habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. ¡Wow! Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. ¡Qué hermoso relato! ¿Cierto? Quizás podemos de alguna forma acordarnos de tantas veces que pudimos ver estas películas que dan para Semana Santa, ¿cierto? Donde sale todo lo que sucedió con el Señor Jesucristo en la tierra. Algo tremendo. El título que lleva, mis hermanos: Crucifixión y muerte de Jesús. Le pido al Señor que me revista de su gracia, ¿cierto?, para poder entregar lo que Él ha puesto en mi corazón hoy día. Miren, mis hermanos, el tema de hoy, le vamos a poner un título para que podamos entender un poco, ¿cierto?, hacia dónde Dios nos va a hablar. Podemos decir que este título podría ser: perdonando, aprendemos a agradecer. ¡Wow! A veces pensamos que el perdón, como dice su escritura, nos da libertad, que el perdón es necesario. Pero hoy día vamos a aprender algo más allá, mis hermanos, con la ayuda del Señor. ¿Por qué el Señor nos dijo que tenemos que perdonar? Mira, lo que hay detrás de un perdón, cuando a veces conocemos, cuando hay un propósito también para nuestras vidas. Para entrar en el relato y también mis hermanos, en lo medular de este mensaje, primero quiero llevarlos a meditar un poquito en este tiempo lo que hemos estado pasando. Nosotros, como para los creyentes,
quizás podemos meditar ciertas cosas en nuestra vida en estos días, lo que hemos estado viviendo. Lo podemos hacer algunas preguntas. Hoy día estamos imposibilitados, hermanos, y personas que a lo mejor ustedes no se congregan en una parte. Para nosotros es complicado hoy día este tiempo porque no nos podemos congregar. Parte de nuestra vida y horas, y para algunos más horas, otros menos, ¿cierto? Es parte de nuestra vida, de nuestro día a día incluso, ¿cierto? El poder asistir a la iglesia, estar en contacto con nuestros hermanos no es algo menor. El apóstol Pablo nos dice que somos una familia. Si usted se da cuenta, la familia, a veces, primero hay familias que viven, la primera familia, por decirlo así, el núcleo directo, padre e hijo, menores, ¿cierto? Ellos se ven en el día a día, constantemente. Pero ya los que ya crecieron, ya formaron sus propios hogares, después hacen visitas con su familia, ¿cierto? Y así van teniendo un contacto y uno va sabiendo cómo están, qué situaciones están pasando, y ahí ocurre todo este tema familiar, ¿cierto? Que pasa en todas partes, esto es universal. Las familias están en todo lugar. Y debemos entender, ¿cierto?, que en estos tiempos para nosotros es complicado no poder congregarnos, no poder ver a nuestro hermano, pero tenemos las redes sociales y aquí donde yo les llevo quizás a hacer un poquito de meditación, hermano. Preguntas, quizás yo aquí escribí algo y dije, Señor, antes de esto estábamos haciendo las cosas de memoria, las estábamos haciendo por rutina. Íbamos a la iglesia porque es algo ya que era rutina nuestra. ¿Por qué me hacía estas preguntas? ¿Por qué las escribí aquí? Porque también uno podría preguntarse, ¿qué hemos aprendido? Porque también, conforme a lo que estamos viviendo, nos encontramos en una situación, hermano. Entonces, es aquí donde nosotros debiéramos sacar quizá nuestra hojita y hacer un balance de cómo ha sido quizá nuestra vida cristiana, ¿cierto? ¿Qué hemos enseñado para los que estamos con honra por delante, por misericordia, ¿cierto? ¿Hemos enseñado lo correcto? Porque hay susto en la casa de los hijos de Dios hoy día. Hay temor, hay miedo. Y si están estos adjetivos, ¿por qué ocurre? ¿Acaso la palabra de Dios nos debiera provocar en nosotros lo contrario? ¿Cierto? ¿En qué hemos fallado quizás? No es que quiera hacer un cuestionamiento como tal, pero son cosas a pensarlas, hermano, a meditarlas. Porque esto va a pasar. Y esto debiera traer también para nosotros un cambio, hermano. Hay un antes y un después. Siempre cuando hay crisis, siempre hay un antes y un después. Siempre. Crisis significa cambio. Hay algo que cambia. Y tiene que haber un antes y un después. La palabra aquí también en cierta manera nos va a enseñar en cuanto a eso. ¿Qué evangelio hemos predicado, hermano? ¿Qué evangelio le hemos estado predicando a la gente? ¿Qué evangelio le hemos estado presentando a nuestra gente? ¿Un evangelio solamente de boca? ¿Un evangelio legalista? ¿Cierto? Que igual como los escribas anteriormente andaban detrás de este mismo Jesucristo, que aquí vimos un hecho increíble, que andaban buscándolo ahí con la ley para hacerlo caer. Ese tipo de evangelio el que hemos predicado en nuestras iglesias, a la gente, a nuestros vecinos, a nuestras familias. Yo hoy día, por ejemplo, estoy con mi traje. La vez anterior lo hice un poquito más casual, pero la verdad es que amerita estar así. No es porque no esté en el templo, si bien es cierto, hoy día, por ejemplo, me bañé, me arreglé, me afeité. No pude ir al templo, pero es para este tiempo. Y aquí también está el Señor. Le dimos inicio a este servicio en nombre del Espíritu Santo. Y nuestra denominación, nuestra iglesia, así funciona. Y hay que respetarlo. Y tiene también un porqué. Porque nos vamos a presentar con el más grande, con la persona más importante. Por lo tanto, buscamos lo mejor que tenemos. Y aquí no importa la marca que hay acá adentro, quizás. No importa tampoco la marca que tiene atrás esta corbata o los zapatos, ¿cierto? O si el traje, qué tipo de hilaje tiene. Si es fino o no. Lo importante es que es lo mejor que tenemos. Y Dios así lo conoce. Y nos presentamos de esta manera porque es lo mejor que tenemos. Y esa es nuestra enseñanza. ¿Ya? Como de alguna manera como iglesia, como doctrina dentro de nuestra denominación. Hay otras denominaciones que no ocupan el traje, ocupan otras vestimentas quizás más cómodas y también se respeta. Cada uno tiene su porqué y debe ser respetado, ¿verdad?
Entonces, lo más importante, y yo le decía la oración previa cuando empezáramos este servicio, decía, Señor, mira, me he vestido para poder estar a la altura porque así lo merita este momento, ¿cierto? Con lo que tú has proveído de mí, pero también quiero que me ayudes a vestirme con lo más importante por dentro, ¿cierto? Con el perdón tuyo, con tu gracia, ¿cierto? Reconociendo que soy insuficiente para presentarme ante ti. No quiero de alguna manera decir yo les voy a enseñar estos tochos, no, de ninguna manera, porque el conocimiento es de Él, la gracia la da Él. Y lo que nosotros transmitimos es la sabiduría más grande que hay en la tierra, pero proviene de Él, no de uno. Uno es un mero transmisor de esto, ¿cierto? Aquí hay un emisor y aquí hay un receptor. Y si yo lo hago bien, gloria a Dios porque Él me está usando. Y si usted lo recibe bien, gloria a Dios porque usted, ¿cierto?, lo está recibiendo de buena manera por la inteligencia y la gracia que Dios le ha dado. Entonces, mis hermanos, es un poco, y las personas que nos ven, es entender. Y hacemos este cuestionamiento, para los que no en la iglesia podemos, nuestro cuestionamiento es esto de meditar, ¿qué evangelio? Porque hoy día nos quedamos en nuestros hogares y esto ataca al más rico, no respeta clase social, no respeta edades, aunque son más vulnerables los de mayor edad y los de menor edad también, los más chiquitos, pero esto a veces nos deja desnudos. Y la palabra nos enseña, por hermano, que esa es nuestra génesis, esa, ¿cierto?, es nuestra verdadera identidad ante Cristo. Por eso dice que no vamos a ir sin nada de esta tierra, que el Señor nos ayude a que cuando volvamos a la normalidad y por intermedio de estas redes sociales y estos medios de gracia que Dios ha permitido, ¿cierto?, que podamos predicar un evangelio verdadero como el que Él quiere, tener respuestas claras, tener, ¿cierto?, la sabiduría y estar a la altura, ¿cierto?, de lo que Dios amerita. No llegar a leer un texto quizás y vamos entregando lo que yo quiero o lo que yo solamente entiendo. Tenemos que ver si realmente el texto corresponde. Que el Señor nos ayude. Creo que esas son algunas cosas que podemos meditar estos días, ¿cierto? Si se estamos entregando un evangelio del legalismo, quizás estamos entregando un evangelio de la prosperidad, ¿cierto? Que todo es tener, llénate los bolsillos, trabaja, llénate de bienes y ahí está la bendición de Dios en tu prosperidad. No. Totalmente equivocado, mis hermanos. Tampoco de liberalismo, de libertad. No, haz lo que quieras y Dios te perdona todo. Tampoco es así. Que el Señor nos ayude a entender realmente cuál es el evangelio que debemos aprender. Vamos entonces ahora a la palabra del Señor. Hemos leído, ¿cierto?, para los que se conectaron hace poquito, el evangelio según San Lucas, capítulo 23, del verso 26 en adelante. Aquí está el acontecimiento, mis hermanos, ya final, de Jesucristo en vida. Jesucristo se humana, viene a la tierra con un objetivo y un plan divino, grandioso, que nuestra mente no la puede de alguna manera asimilar a lo que realmente significa. Como yo les decía anteriormente, a nivel mundial se medita muchas veces, mucha gente estos días, ¿cierto?, de Semana Santa, que es universal, ¿cierto? Prácticamente en todo lugar se hace esta celebración y se medita en Cristo, se entregan películas cristianas, ¿cierto?, donde habla de todo lo que hizo Jesucristo en la tierra. Pero para poder entender un poquito lo que quiero ir, necesito que vamos al inicio, al Génesis. Todo esto sucede desde la creación. Dios se manifiesta por intermedio del Creador, Dios Padre, el que creó todas las cosas, ¿cierto? Génesis 1:1, donde dice ahí que Él creó todas las cosas con su palabra, ¿cierto? Y dentro de eso en 6 días, ¿cierto? Y el séptimo Él lo descansó. Pero ¿saben qué? Dentro de eso Él creó la humanidad. Y con sus manos, dice la Escritura. Que Él creó la humanidad con sus manos. Y con un fin. De que fuéramos felices. De que estuviéramos bien. Les dejó una responsabilidad. Ustedes saben, Adán y Eva. Y hubo una desobediencia. Y ahí entra un factor importante a la humanidad, que es el pecado. El pecado es como lo mismo que ocurre hoy, por decirlo así, este virus tremendo. Este virus que sí solamente Dios lo puede sanar, el pecado, si lo llamamos así como tal. Entra el pecado por intermedio de la desobediencia. Y miren lo que ocurre. Adán y Eva se esconden, relata la Escritura. Se esconden y el Señor los llama y empieza a ver qué pasa con ellos porque estaban escondidos. Y dice que Él se dio cuenta enseguida, ¿cierto? Relata la Sagrada Escritura, de que habían desobedecido
a lo que Dios le había de alguna manera encargado. Pero dice que viéndose desnudo, porque cuando entró el pecado en ellos se vieron desnudos, pudieron reconocerse su desnudez, ¿cierto? Y trataron de taparse. Pero dice la Escritura, relata, parece que en el capítulo 3 de Génesis, si no me equivoco, ahí relata la Escritura que Dios mismo los viste con pieles de animales para cubrirle. Y mire lo que tipifica de alguna manera ya. En esos tiempos ya tipifica y nos hace entender la Escritura que alguien tenía que morir para que otro fuera vestido, para que otro fuera cubierto. Un animal tuvo que morir para poder arrancar esas pieles y cubrir a estos dos individuos, ¿cierto? Porque ellos se encontraron desnudos y aun cuando se presentaron, dice, que estaban tapados, ¿cierto?, con unas ramas, unas hojas grandes, ¿cierto? Y no les era suficiente, por eso Dios los viste. Y ahí es donde dice que entró el pecado, y por cuanto todos pecaron, dice, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces ahí, en la creación, Dios nos crea cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo, ¿cierto?, es lo que nosotros podemos ver, es lo que nosotros podemos palpar, ¿cierto?, en nuestra coraza, por decirlo así, ¿verdad? Después tenemos el espíritu, que esa es la conexión que Dios nos dejó para tener con Él. Y es esa la que fue cortada. Porque pecado, ¿cierto?, significa de alguna manera errar el blanco, equivocarse, transgresión de la ley, también dice en otro lado. Pero el pecado en el original significa amartía. Amartía es tirar la flecha y errar el blanco. El blanco es Cristo. Cuando cada vez que nosotros erramos el blanco, pecamos. Y cuando hay un pecado, dice que la paga del pecado es muerte. Por eso, estos dos individuos, estos dos seres creados por Dios, Adán y Eva, vieron el pecado. ¿Y qué provocó el pecado? Muerte. Pero usted puede decir, pero no murieron físicamente. No, porque esta muerte es espiritual. La conexión, ¿cierto?, del espíritu del hombre con el espíritu de Dios. Entonces fue cortada. Fue, ¿cierto? La muerte significa separación. Eso es el significado de muerte, separación. Entonces el espíritu del hombre fue totalmente separado del de Dios. ¡Wow! Y ahí estábamos todos perdidos en delitos y pecados. Nada que hacer. Entonces ahí entra el plan divino de salvación. Y aquí viene este personaje precioso, Jesucristo, manifestándose de una manera gloriosa, que a cualquier entendido de este mundo, sabio de este mundo, todavía no hayan y no entienden cómo pudo él nacer de una mujer virgen, porque es algo divino. Él no nació por concebir, no viene de haber concebido a alguien pecado, no. Por intermedio del Espíritu Santo fue concebida María, su madre, y ahí nace Jesús. Jesús, el Hijo de ellos, y Cristo, el Hijo de Dios. Jesucristo. Ahí está el complemento del nombre. 100% Dios, 100% humano. Y este Jesucristo tuvo que cumplir una cantidad de requisitos que están en la ley. Y los cumplió de pe a pa, nació. Y tuvo que cumplir su propósito en la tierra. ¿Cuál? El de salvación. ¿Dónde estaba la salvación? En la muerte. Y eso es lo que tenemos que entender acá. También podríamos llamar una introducción para poder entender la historia. Pero lo medular ya vamos a entrar como tal. Entonces, porque esto también es importante, sobre todo los que no conocen quizá las cosas de Dios, poder entender esto. Esto es súper importante poder comprenderlo de esta manera. ¿Cierto? Adán y Eva pecan, se pierde la conexión con Cristo, por intermedio del pecado, que es lo que hay, una paga que es la muerte, separación. Entonces no hay conexión con el Padre, pero viene alguien a arreglar ese cable. Viene alguien a hacer de puente. Y ese es Jesucristo. Pero no iba a ser fácil, porque se tuvo que humanizar y tuvo que vivir todas las consecuencias que usted y yo vivimos también en esta tierra. Dolor, sufrimiento, humillaciones y un sinfín de cosas que relatan sobre todo los evangelios. Si usted lee los evangelios, relata cada uno de ellos. Todo lo que tuvo que pasar Jesucristo en la tierra. Por eso bendecimos y alabamos su nombre, porque lo que Él hizo por nosotros es algo impagable. Nadie podía cumplir esto, nadie lo podía hacer, solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Bendito y alabado sea su nombre.
Él viene, ¿cierto? Y en la cruz vence el pecado. Aquí mis hermanos dicen una parte que Él, mira, aquí en una parte dice, porque hay uno de los malhechores que estaban a los costados, mira lo que le dice, respondiendo el otro le reprendió. No, aquí vamos más arriba al 39, dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Les decía uno de los malhechores. Cuando Cristo ya está en la cruz, pasando por todo lo que les decía yo que está relatado en los evangelios, sufrimiento, cierto dolor, pasó hambre, lloró, cierto transpiró sangre en el momento en Getsemaní, cuando ya sufrió la presión al máximo, llegó a sudar sangre. Cuando ahí dijo, si he de pasar esto, ayúdame, Señor. De alguna manera, ayúdame, porque ya no podía, llegó un momento extremo. Estaba asustado Cristo en su humanidad. No es que le faltaba la fe, pero estaba asustado. Recuerden que también había humanidad en él. Pero llega la cruz. Y llega un momento en que la misma cruz dice, Señor, me has dejado. Ya vamos a entrar a eso. Sigamos con lo que dice acá. Respondió el otro. Le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Hay uno que le está diciendo al Señor, oye, tú si eres Dios, ¿por qué no te salves de ti mismo y sálvanos a nosotros? Sin ningún respeto. Claro, porque no tiene este conocimiento. Pero sí había uno que lo había reconocido. Y dijo, este no hizo nada. Nosotros, claro, por decir nosotros hicimos y cometimos falta, ¿cierto? Ellos se merecían según la ley eso, pero Cristo no. Cristo estaba llevando a ese lugar nuestros pecados, nuestras enfermedades y de alguna manera nuestra pobreza, ¿cierto? Porque Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos, espiritualmente, mis hermanos, hablando. Esta es la riqueza de tener la palabra de Dios, tener este conocimiento, esta fe, para poder, ¿cierto?, seguir adelante ante cualquier situación que nosotros vivamos en el día a día. Entonces dijo Jesús, dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas al reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow! El primer salvado por Cristo fue un delincuente. Por eso decía yo anteriormente, ¿qué estamos predicando en las iglesias, hermano? A meditar, ¿qué estamos predicando? La gracia, como escuchaba el domingo anterior, la predicación, para la redundancia de Dante Gebel, para los que no conocen, un pastor muy conocido a nivel mundial, hablaba de que la gracia es escandalosa. Claro que es escandalosa, porque ese mismo varón era un escándalo para cualquier religioso que se salvara un delincuente. Porque otros podrían decir, oye, pero si yo cumplo la ley y yo guardo tu palabra y soy obediente ante ti y ofrendo y diezmo, mira Señor, y mira mi riqueza, esto acompañan a la fe en ti, porque la fe es por obra, ¿cierto? O sea, la fe sin obra es muerta, tiene que llevar obra la fe. Y mira todo lo que tengo conmigo y mira la grandeza, la riqueza. Sin embargo, un delincuente entra al reino de Dios, el primero. A eso vino Dios. A los delincuentes, al pobre, ¿cierto? Al que estaba despreciado. Esa es nuestra realidad. Por eso nosotros debemos tener cuidado cuando empezamos, mis hermanos, a ser prosperados. Por eso les decía, estamos predicando ¿qué? Un evangelio de prosperidad. Llenemos los bolsillos, vamos a juntando riqueza, ¿cierto? Porque Dios también está interesado en que nosotros tengamos un buen vivir. Sí, pero ojo. Dice que tenemos que atesorar primero en el cielo. Allá no hay polilla, ¿cierto? Y olín, ¿para qué? Para corromper nuestro tesoro. Dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Que el Señor nos ayude a entender que el Evangelio es por gracia. Lo que no merecemos. Tenemos mucho, no lo merecemos. Y no me pertenece. Solamente lo tengo para administrar. Y tiene que ser ministrado como el Espíritu Santo quiere que también yo lo haga. Si tengo que bendecir a alguien, tengo que dar la mano. Tengo que alzar mi mano. No puedo acumular para mí, porque a un hombre le dice, y relata la Escritura, necio, hoy día vienen por tu alma. ¿Y qué?
Y todo lo que acumulaste, todo lo que trabajaste, trasnochaste, te desvelaste, te esforzaste y no tuviste tiempo para compartir con tu familia, para disfrutar lo que te ganaste con el sacrificio, ¿cierto? Y el sudor de tu frente. Que ahora te vas y lo van a disfrutar otros. Por eso el Señor dijo, hermano, y me meto un poco en esto, porque también debemos entenderlo, iglesia amada. El Señor le dijo a Timoteo, Timoteo, dile a la iglesia, que no pongan su confianza en las riquezas. Son inciertas. Un día tienen y otro día no. Dile que pongan la confianza en Jesucristo, que todo lo da abundantemente, para que lo disfruten. Yo no puedo estar estresado, viviendo mi vida estresada. Yo no puedo estar, cierto, de alguna manera, pensando que el Evangelio solamente trata de la prosperidad. Son muchas cosas. Es un árbol con muchas ramas. Y el Señor tampoco habla en una sola dirección. El Señor le habla a muchos. El Señor es amplio para hablar. A usted que a lo mejor no conoce a Cristo, ¿sabe que Dios le habla a los huérfanos? Dios le habla a las viudas. Dios le habla a los pobres, a los ricos, a los de la alta sociedad, a los de la baja sociedad, al político, al apolítico, a la madre soltera, al violador, al delincuente. El Señor llega a todas las personas. Somos nosotros los que a veces queremos encapsular a Cristo a lo que yo estoy viviendo. No, mi vida es una rama de tantas de las que existen. Por esto este Evangelio tiene que ser predicado de manera abierta, mis hermanos. Si bien es cierto, hablamos a veces un tema, pero yo no puedo pretender que mi iglesia se esté formando como se está formando mi vida. No, porque mi vida es una ramita de un árbol de muchas ramas. Eso también debemos entenderlo. Un delincuente fue el primero que entró. Si hoy día todo se acaba, ¿cómo estamos con Cristo? ¿Estamos a cuenta? Y aquí vamos a entrar a lo más importante. ¿Qué impide que si hoy día se acabara la vida? Si hoy día, mis hermanos, pasara el momento en que se acaba todo, o que Cristo viniera por nosotros, o sencillamente cualquiera de nosotros muriéramos, ¿cómo estaríamos? ¿Estamos aptos para ir a la presencia de Dios? ¿Qué me puede impedir no llegar ahí? La falta de perdón. ¿Qué le parece? La falta de perdón puede impedir que yo no vaya al reino de Dios. Por eso cuando se presentaron a Cristo y le dijeron, ¿cuántas veces debemos perdonar? ¿7 veces? El Señor, ¿qué le respondió? 70 veces 7. ¡Wow! 70 veces 7. ¿Qué quiso decir? Una operación matemática. 490 veces. Siempre debes perdonar. Porque todo lo que es atado en la tierra es atado en los cielos. Entonces quizás estos tiempos son para meditar y entender. Aquí Jesucristo lo hizo. Y para poder entender esta expresión, que sale en el versículo 34, Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué le parece? Qué hermoso. ¿Fácil? De ninguna manera. Si al Señor le costó, el Señor sufrió, el Señor le costó un montón poder llegar a ese lugar. Y cuando estuvo ahí, pudo comprender. Y a eso quiero que hoy día podamos llegar, mis hermanos. Poder entender la historia de Jesucristo, ¿cierto? Como les pude relatar antes. Jesucristo vino a la tierra, murió en la cruz y nos salvó. Ahora, todos los que confesamos, ¿cierto? A Cristo, que es nuestro Salvador personal, dueño de nuestras vidas, es salvo, dice la palabra. Es salvo. Confiésalo y créelo con tu corazón. ¿Cierto? Y somos salvos. Jesucristo resucita. Aquí después, más adelante, si usted puede seguir leyendo, resucita al tercer día. Y hoy día, ¿sabe dónde está? No está clavado en una cruz como lo presentan en cierta religión. No está clavado en la cruz. Él ya pasó por la cruz. Hoy día Él está en gloria, a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí, por todas nuestras faltas, por todos nuestros pecados, desde el más chiquito al más grande. Él intercede y le dice al Señor que está ahí en su trono, le dice, Señor, mira, ahí está tu hijo, pidiendo perdón, ha fallado. Perdónalo, Señor. Dale otra oportunidad. Yo pagué por él, yo derramé toda mi sangre por él. Por eso cuando nosotros oramos,
con humildad y humillado ante la presencia de Dios, como dice la palabra que tiene que ser la oración, y todo lo que pedéis al Padre en el nombre del Hijo, Él os hará. Por eso decimos, Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que fue el que pagó. Dios creó y su Hijo pagó. Y ahora el que está obrando en estos tiempos de gracia es el Espíritu Santo. Ese no se puede ver, ni se puede palpar. Porque el Señor le dijo a sus discípulos, le dijo, yo me voy a ir la noche antes que ocurriera esto. Le dijo, yo me voy a ir, pero no tengan miedo, que les voy a dejar el Consolador, el Espíritu Santo. Ese fue el que recibieron cuando relata en Hechos capítulo 2 la noche de Pentecostés. Y quedó la grande, hablando espiritualmente, fue algo maravilloso. Eso quizás está para otra predicación, para poder entender lo que ocurrió ahí. Pero el Espíritu Santo es el que hoy día ahora. Y el Espíritu Santo, cuando yo confieso mis pecados, para las personas que a lo mejor no han aceptado a Cristo en su corazón, cuando uno le acepta, ¿sabe lo que hace? Uno le abre la puerta de su corazón y entra aquí un ser divino llamado Espíritu Santo y posa y vive en el corazón. Por eso dice la palabra, yo ya no habitaré más en templos, infraestructuras, en 4 paredes. Lo que quiere decir, yo ya no voy a habitar en templos hechos en manos de hombre, voy a habitar en los corazones de las personas. Es aquí donde Él habita. Y ahí donde el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestras vidas. Y Él es el que nos empieza a redarguir. Él dice que nos guía a toda verdad, a toda justicia. Él nos hace reconocer cuando nos equivocamos. El pecado, no, a veces voy y soy soberbio y sigo. Pero llega un momento en que Él me quebranta. Y me hace ver que estoy equivocado. ¿Para qué? Para pedir perdón. Porque el pecado me hace caminar por otro lado. Decíamos en el principio, la flecha se me fue para el otro lado. Perdí el camino a Cristo. Entonces cuando me voy para el otro lado es como el GPS. Perdí, ¿cierto?, la dirección a la cual iba. Entonces, cuando después el Espíritu Santo me dice, redirecciona. Entonces, le pongo redireccionar, pido perdón y me vuelvo a enredar y voy nuevamente por el camino correcto. Es así este Evangelio bendito. Y solamente por misericordia. No es por ningún mérito propio. Que eso nos hace a que nosotros estemos todos en la misma escala. Teniendo más, teniendo menos, teniendo título, no teniendo título, teniendo empresa, no teniendo empresa, teniendo casa, arrendándola, estando de allegado o lo que sea. Por eso dice que ante Dios somos todos iguales. ¿Qué le parece? ¿Quién se puede jactar más que el otro? Nadie. De ninguna manera. Entonces aquí, mis hermanos, para poder entender el tema del perdón, que aquí está lo medular. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo yo puedo perdonar, hermano Juan? ¿Cómo yo puedo perdonar si me han hecho cosas terribles? ¿Sabe que estamos hablando de una violación? Estamos hablando de repente de un, no sé, de un engaño, no sé, de amoroso. Mi esposo me dejó, se fue con otra mujer, o mi mujer se fue con otra. Hay tantas cosas por las cuales nosotros podemos decir, ¿cómo yo puedo perdonar ese tipo de cosas? No es fácil. Claro que no es fácil. El Señor lo sabe que no es fácil. A Él le costó derramar toda su sangre. Pasar todo lo que está ahí. Por eso Él lo entiende a usted y lo entiende a mí. Por eso Él lo hizo. Y por su gracia, nosotros lo podemos hacer. Entendiendo su amor, por eso dice, tú me amas porque yo primero te amé. Es con la fuerza de Él. Es con su gracia. Con su gracia nosotros podemos. Por eso el apóstol le dijo, ¿qué le dijo cuando le pidió? Sácame este aguijón, quítame este aguijón. Bástate de mi gracia, porque en tu debilidad, le dijo, mi poder se manifiesta. La gracia, el favor de Dios, lo inmerecido de Dios, ¿cierto? Con eso lo podemos lograr. Quiero que vamos a la historia de José, brevemente. Vamos a la historia de José. Relata que José era un joven, de muchos, eran varios hermanos, 2 hermanos. José era el menor, el niño de la vejez. El regalón de papá, para que lo podamos entender. Y José tiene un sueño revelador, donde el Señor le mostraba que todos se iban a postrar, toda su familia, sus hermanos se iban a postrar ante Él. Y a Él se le ocurre la mala idea de contárselo a sus hermanos, y sus hermanos dijeron, ¿qué te has creído? Y lo miraron a mal, lo tomaron a mal, ¿cierto? Y le tomaron como una rabia, ya, al joven José. Más encima era el hijo de la vejez, y por consecuencia de eso le tenían un cariño diferente el padre.
Le había hecho hasta una túnica de colores bonita, ¿cierto? A base de lo mismo, y eso lo identificaba, imagínense, como que él era el regalón de papá. Y el resto le envidiaba por eso, en cierta manera, y también por lo que le había dicho por el sueño. Pero relata la historia que José llega un momento en que sus hermanos lo metieron en una cisterna, lo botaron en un hoyo, y lo querían matar. Lo querían matar. Y armaron de alguna manera una trampa y le mintieron al papá. Pescaron su túnica y la mancharon con sangre de animal y se la llevaron al papá y le dijeron que su hijo había muerto. Imagínense el dolor que causaron el padre de sus propios hijos. Y varios. ¿De acuerdo en eso? No lo mataron, pero lo vendieron. Lo vendieron a José. ¿Qué le parece? Vendieron a su hermano. Lo trataron mal, lo metieron a una cisterna y encima le dicen al papá que murió. Y José siguió, se lo llevaron, ¿cierto? Aquellos que compraron, llegó a Egipto y ahí pasó también, de alguna manera lo acusaron de haber cometido adulterio con la mujer de Potifar, cosa que no fue así. La Biblia relata cosas increíbles que a veces nos dan a pensar algunas situaciones, por eso de repente hay que leerla con detención y con calma, no tan rápido. Dice que llegó un momento en que lo sorprendieron con la ropa en las manos. Entonces uno puede pensar si él se la había quitado, lo pensó a lo mejor hacer, o no sé, o a lo mejor se las quitó ella. Hay cosas ahí que dan, o sea, son cositas que quedan ahí para revelación, misterio. La cosa es que no concibió el tema él. Y fue llevado injustamente preso, maltratado y todo lo demás. Pero José llegaba a un momento que era el muchacho que revelaba sueños. Y él había revelado un sueño a un copero y a un panadero que estaban ahí presos con él. Y le encargó al copero que de alguna vez se acordara de él cuando estuviera afuera. Y cuando llaman al copero y le preguntan, ¿cierto? Empiezan a preguntar, nadie podía revelar el sueño que tenía Faraón. Y se acordaron. El copero dijo, en la cárcel hay un hebreo ahí. Y lo mandaron a buscar y lo presentaron ante Faraón. Y relata la escritura que él fue el único, mis hermanos, que pudo revelar el sueño. Y le dijo, vendrán 7 años de vaca flaca y 7 años de vaca gorda. Y le dio todas las instrucciones que tenía que hacer. Y que buscara un hombre para que pudiera administrar todo esto, imagínense. Y Faraón, usado por Dios, porque José tenía un propósito en su vida, tenía un sueño, y que venía de lo alto, venía dado por Dios. Dios tenía un propósito con José, que le dice, tú mismo serás. Lo saca de la prisión y lo lleva a la posición de ser después de Faraón. Imagínense administrar los graneros de Egipto. Tremenda honra, hermano, tremenda honra. ¿Qué pasa con esto? Pasa, mis hermanos, que después llegan todos sus hermanos porque empezó a haber cierto hambre alrededor y llegó la sequía, llegó la hambruna, ¿cierto? A todos sus alrededores se empezó a cumplir lo que le había de alguna manera revelado por el sueño, ¿cierto? José. Y dice lo siguiente en la escritura, hermano, que llega un momento en que sus hermanos se paran todos delante de José. Y él se da a conocer a sus hermanos. Y lo vieron. Pensaron ellos que había muerto. Quizá. Se habían olvidado de él. Pero habían ahí unos que el otro hermano más chico le había pensado también que le habían dado la noticia también que había muerto. Entonces, cuando él hace ese acto y se paran todos ahí, yo quiero que ustedes, porque esto es real, hermanos, todas estas historias no son mitos ni son mentiras. Son inspiradas por el Espíritu Santo. Esto es realidad. José se para delante de ellos. Y los tiene. Y todos se postran ante él. Y se cumple el sueño. Se cumple el sueño. Y José dice, se cumplió lo que Dios me dijo. Pero miren lo que hay detrás de todo eso. Engaño, maltrato, soberbia, mentira. Vamos a nuestras vidas. Engaño, mentiras, fraudes. Póngale usted el adjetivo a lo que usted ha vivido.
Por eso es importante cuando relata el apóstol Pablo a Romanos, le dice, para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas. Para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, porque Dios es soberano, porque Dios es bueno. Dice que Él, ¿qué tiene de pensamientos para nosotros, sus hijos? Pensamientos de bien. Pensamientos de bien. Y Él sabe más que nadie cómo hacer las cosas. Pero cuando Él tiene un propósito con uno de sus hijos, lo cumple. Como sea, lo cumple. Aquí José tenía un sueño. Dios tenía un propósito con él. Y cuando él está ahí frente, mis hermanos, frente a sus hermanos que lo habían vendido y que le habían mentido y que habían sido muy malos con él. Era terrible la situación y los tenía ahí. Pero ¿saben qué es lo que hizo José? Él hace que se levanten. Levántense, párense, pónganse de pie rápidamente. No tienen nada que disculparse ante mí. Yo los perdono. ¿Cómo José puede perdonar? ¿Por qué José puede perdonar en esa situación? Cuando yo les decía adelante que le preguntaban al maestro cuántas veces era, 7 veces le dijeron, 70 veces 7. Entonces, ¿qué le dijeron? Señor, aumentanos la fe, dijeron ellos. ¿Por qué dijeron aumentanos la fe? Porque es como lo siguiente, quiero que me entienda esto. Yo estoy actuando sobre la ley. La ley me dice que tengo que perdonar 7 veces. Y tengo por ahí a alguien, familiar, lo que sea, y lo tengo entre ojo y ojo. Y me la empieza a hacer de alguna u otra forma. Y empiezo a perdonarlo. 1 vez, ya. 2 veces, ya. 3. Y llevo una cuenta. Pero ya voy acercándome a las 7 y digo, ya me está quedando una más. Y después puedo actuar con las mías. Porque ya cumplí con la ley. Ahora, después de la 7ª, ya puedo hacer de las mías. Porque ya no aguantaba. La pregunta va enfocada un poco, mis hermanos, el texto es, ¿sabéis qué? Mirad, no con la expresión ni con la verdad por delante, sino está diciendo, Señor, ¿cuántas veces? Como decir, ya, ¿cuántas me está faltando? A ver, son 7, ¿verdad? Ya, porque ya no aguanto. Entonces cuando Dios le responde, no son 7, son 70 veces 7. Si vais a tener que perdonar toda la vida. Entonces dijo, Señor, aumento la fe. Está diciendo, ¿sabéis qué, Señor? Entonces ayúdame porque yo no puedo. La verdad es que yo renuncio, por decirlo así. Y se tiene que haber ido. ¿Cierto? Auméntenos la fe para perdonar. Y eso es lo que a veces nos falta. Pero ¿por qué no entendemos el perdón? ¿Por qué no entendemos lo principal de esto? Porque hay un propósito. Cuando nosotros, hermanos, entendemos que hay un propósito, por eso yo decía en el título, perdonando, aprendemos a agradecer. Porque cuando yo perdono, en esta situación, por ejemplo, en el ejemplo de José, ¿qué es lo que vio José? Dijo, era necesario que pasara eso. Era necesario, hermano. Persona que nos está escuchando, que nos está viendo quizás por primera, segunda vez. ¿A quién vaya a llegar esta transmisión? Era necesario que ocurriera. Para que pudiera él madurar espiritualmente, para que pudiera él cumplir el camino difícil de llegar al lugar que en ese momento él pudo decir, Señor, se cumplió. Yo soy segundo, después de Faraón. Estoy administrando estas tierras. Señor, mira, estoy en esta empresa. Estoy después del jefe máximo. Pero este me engañó, este me la hizo, esta me jugó mal, este me hizo mal. Pero mira dónde estoy. ¿Y cómo no voy a perdonar si era parte del propósito? No es contra la persona. Ahí entiendo cuando el Señor dice que esta guerra no es contra sangre ni carne, sino son con potestades, con cosas espirituales. Son espíritus que toman las personas y atentan contra nosotros. A veces nuestros seres más cercanos, a veces nuestros seres más queridos. Y eso es lo que debemos entender. Por eso el apóstol también dice, ustedes no pueden hacer entender a alguien que no tiene el Espíritu en sus vidas. Lo dice, no textual, pero dice, si ese es humano, humano nomás va a entender, no tiene abierto el entendimiento del Espíritu. Por eso, como ayer predicaba nuestro hermano Roberto, hay un nuevo nacimiento. Cuando uno conoce a Cristo, ¿qué se provoca? Un nuevo nacimiento. ¿Un nacimiento en qué? En el Espíritu. Y ahora tengo el acceso al conocimiento espiritual, como lo tuvo José, de decir, ¿sabéis, Señor? Yo estaba tomando rencor contra mis hermanos, les tenía rabia, pero ahora cuando estoy recibiendo la revelación tuya, me estoy dando cuenta que los tengo que perdonar. ¿Por qué? Porque era parte del propósito.
lo mismo que hizo Jesús. Por eso Él dijo, y Jesús dice aquí, el 34, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Era parte del propósito divino, tenía que suceder. Nosotros vemos, y en la película, ¿cierto? Cuando le están pegando los latigazos a Cristo y le están sacando pedazos de su carne, dan ganas de meterse en la pantalla y quizás agarrarse a combo con el personaje. Trata de uno de actuar, claro, en nuestra reacción, nuestra emoción que está ahí en el alma nuestra. Esa es nuestra reacción humana. Pero Cristo y Pablo, y José en estos casos, lo miraron en el espíritu. Entendieron el propósito. Nuestra vida, mis hermanos, no va a ser fácil. Vamos a tener que vivir estas cosas. Vamos a tener que padecer situaciones complicadas. Y no es para asustarlos, es para prepararnos. Pero las armas las tenemos en Cristo. En Romanos también habla ahí de las armas. La armadura de Dios. Dios nos arma para la guerra. Pero la guerra espiritual. Con oración. Con el escudo de la fe. Con la palabra, ¿cierto? Que es la espada. Y de decirle, ¿cierto?, a la situación contraria, yo voy a salir de esto porque Cristo es conmigo y me voy a levantar fortalecido y vamos a dar vuelta a la situación. Hijo, hija, no teman. Va a pasar esta pandemia y Dios nos va a librar y vamos a salir adelante. Pero el por qué tenemos que perdonar es entender que hay un propósito en nuestras vidas con Cristo. Hay un propósito en nuestras vidas. Cuando José perdona a sus hermanos porque entiende, vuelvo a repetir, entiende. Ellos me echaron a la cisterna, me metieron en este hoyo, después me vendieron a los extranjeros y se olvidaron de mí, que fueron malos conmigo, me trataron mal, pero era necesario, era parte del propósito. No era la maldad inicial de ellos, o digamos desde el génesis de ellos, no. Vamos a lo que decíamos en la introducción. Adán y Eva, no había maldad en ellos. A causa de la desobediencia entró la maldad, entró la muerte y todas estas cosas malas que hoy día nosotros vemos en nuestra vida, en las noticias y todas estas cosas perversas que cometen los seres humanos, solamente Cristo las puede entender. Y cada uno de nosotros las podemos entender también por intermedio de la revelación del Espíritu Santo. Por eso Dios perdona a todos. Y por eso el primero que entró al reino de Dios fue un delincuente. No era un pastor, no era un jefe de jóvenes, no era una jefe señorita, no era una jefe de Dorca ni una jefa de visitadora. Fue un delincuente el primero que entró, porque Dios mira nuestro corazón. Que el Señor nos ayude a perdonar. ¿Te han dañado mucho, hermano? Todavía tienes cosas quizás desde años que no puedes soltarlas, que no las puedes cortar. Hoy día es la oportunidad que lo puedas cortar. Perdónalo, ¿sabes por qué? Porque a lo mejor tú puedes decir, pero es que yo no tengo ningún propósito aquí, yo veo que me vayan a nombrar esto, otro, pero ¿sabes qué? Si el propósito más grande está arriba, en la eternidad. Si tú tuvieras la posibilidad, como lo tuvo Pablo, de ir y teletransportarte y decir, acá voy, tú bajarías, ¿sabes qué? Primero a perdonar a todos los que no has perdonado y pedirle perdón a todos los que no le has pedido perdón. ¿Para qué? Para irte a ese lugar si Pablo quería irse. Pablo dijo, yo quiero estar aquí. Pero después razonó y dijo, no, pero tengo que cumplir un propósito en la tierra, todavía me falta. Para que sean muchos más que lleguen a este conocimiento y vayan también a ese lugar. Mis hermanos, lo que nos espera es algo tremendo. El Señor dijo, pongan los ojos en las cosas de arriba, las que no perecen, y no las que están en la tierra, porque éstas perecen. Suelta el amor por la empresa, suelta el amor por el dinero, suelta el amor por tu vehículo. No estoy diciendo que lo regales y no te preocupes, no. Usted me tiene que entender que es ese afán, eso de decir, no, yo esto no lo suelto por nada, no, esto, no. Lo que tú no debes soltar nunca, hermano, es esto. Nunca te sueltes de la palabra de Dios. Porque un auto, una casa, una empresa, un trabajo y todo el dinero del mundo, cuando tu hijo o cuando tú te estás debatiendo entre la vida y la muerte, nada de eso te puede salvar. Pero lo que hay aquí hay promesas para tu vida que son reales. Eso nunca muere. Y si llega el momento de nuestra partida, nos vamos a un mejor lugar. Perdonemos. Aprendamos a perdonar.
la revelación que Dios le dio a José, que sea con usted y sea conmigo. Este me jugó chueco, te perdono. Señor, ayúdame, porque a lo mejor necesito que me pase algo así. Yo no lo sé. Usted tampoco lo va a saber. Dios nunca prometió explicarnos por qué pasan las cosas. Él solamente nos prometió que va a estar con nosotros, que vamos a estar bien. El resultado promete. La operación, Él la ve. Él no te muestra la operación cómo lo va a hacer. A veces te puede revelar ciertas cosas, pero Él no prometió que te tiene que contar cómo lo va a hacer. Él te dice, yo voy a estar contigo. Yo soy contigo. Listo. Bastante suficiente para vivir tranquilo, en paz. Y preocuparme de las cosas que realmente son necesarias. Ese es el Evangelio. Que un delincuente entre al reino. Que una prostituta se salva. ¿Qué le parece? Hebreos 11, los héroes de la fe. Puras personas con errores. Un rey David que adulteró, que cometió errores, que mintió. ¿Cierto? Noé que se emborrachó. Y así podemos ver tantos errores. Somos personas con errores, nos vamos a equivocar siempre. Pero debemos perdonarnos. Ahí tenemos el acceso directo para que dejarle ahí al Señor. Señor, en cualquier momento tú vienes por mí, estoy a cuenta. Si fuera tu voluntad que esta pandemia me toque y me voy de esta tierra, estoy a cuenta. No estoy preocupado si tengo el respirador artificial o no. Estoy preocupado primero de estar a cuenta. No estoy preocupado si que a lo mejor les dejé pagar la carrera a mis hijos. Si Dios es proveedor de tus hijos. Lo que me interesa es que mis hijos primero también estén a cuenta con Dios. Que la familia primero esté a cuenta con Dios. Atesoremos en el reino, hermano. La familia que tienes te la dio Dios. Todo lo que tú tienes te lo dio Dios. La gloria se la merece Él. Hoy día estamos todos en nuestros hogares. Amémonos, conversemos, que aprendamos más a conocer a nuestros hijos. ¿Cierto? Aprovechemos este tiempo y estemos tranquilos. Y preparémonos cuando esto pase. Para que corramos a los templos. Pero no a lo que les decía antes. No a cuestionar. No a usar el legalismo. No a buscar un Dios de la prosperidad. Si Dios de la prosperidad no es un Dios de amor. Que prospera, sí, pero si vamos a ir por los panes y los peces, un día nos van a quitar los panes y los peces y vamos a dejar de ir a la iglesia. Pero el amor, para dejar de ir a la iglesia, se tiene que acabar el amor de Dios hacia mí. Y eso no se va a acabar nunca, porque el amor es infinito. Lo que te une, te desune. Si me une la ida a la iglesia, si me une la relación con Dios, son las cosas materiales. Cuando un día no las tenga, se acabó la relación con Dios, po. O a lo mejor cuando un día las tenga, me olvidé que necesito de Dios, po. Pero cuando necesito el amor de Él, cuando necesito sus caricias, cuando necesito su visita, lo voy a buscar en todo momento. Y es ahí, y con esto termino, es ahí donde nos conviene estar. Hay un salmo que dice, que nos enseña, lo aprendía, que por qué tenemos que estar en los templos. Ahí el Señor nos da el crecimiento como la palmera. Y nos fortalece como el cedro. Ahí. La iglesia no es un lugar, hermanos, para ir a murmurar, ir a apuntar con el dedo al hermano. Es una clínica espiritual, estamos todos los enfermos. A veces queremos y demandamos que la gente haga todo bien. ¿Y cómo vamos a hacer todo bien si todos tenemos errores? Nos necesitamos. Somos familias con miles de errores. Somos hombres y mujeres faltos. El Señor nos recogió del mundo. Somos hijos adoptados legítimos, pero somos adoptados. Y a veces porque tenemos un poquito más, ya no estamos creyendo el cuento y miramos por abajo al hermano, ya no nos preocupamos y creemos que toda la iglesia tiene que funcionar a mi entorno. El Señor dijo, es mejor dar que recibir. Agradezco al Señor esta oportunidad que Él me ha dado y le pido que cuando pase todo esto, que aprendamos realmente, mis hermanos, lo que es hacer iglesia. Quizás estamos muy lejos de lo que creíamos que era hacer iglesia. La iglesia no es un club social. La iglesia es la antesala del reino de Dios. Y si no somos capaces de soportarnos ahí,
Imagínense allá arriba, entonces no estamos capacitados. Pues, si arriba vamos a estar todo el tiempo, una eternidad. Acostumbrémonos a estar juntos. Pues, con el que es complicado, con el cual nos saluda bien, a lo mejor este que reclama todo, a lo mejor el predicador no hace las cosas como yo quiero, a lo mejor no tocan la alabanza que me gusta, a lo mejor el predicador no predica como quiero. Tenemos que, de alguna manera, ayudarnos. Si no me gusta como predica, oro al Señor para que el Señor le dé más gracia. Y Dios va a mover las cosas. Dios arregla todo, la iglesia es de Él. Pero tengamos la humildad, tengamos los pies en la tierra y el conocimiento de que nosotros no somos nada. Y si vamos al templo es por pura misericordia. Y si hoy día estamos escuchando la palabra de Dios en nuestros hogares es por pura misericordia. Donde Dios nos dice, el perdón nos hace libres. Para entrar al reino de Dios hay que saber perdonar y tenemos que saber pedir perdón. Vamos a orar por esta palabra. Vamos a pedir también la bendición al Señor. Y en esta oración también vamos a pedir por nuestros hermanos que se encuentran delicados de salud. Vamos a pedir también por la familia de Santa Inés, por la familia en general. Sigamos adelante, hermanos, no tengan miedo, no tengan temor. Dios es con nosotros. Para el Señor que me ha dado esta oportunidad, honra y gloria desde ahora y para siempre. Oremos al Señor. Padre bueno, Padre santo, lleno de amor y misericordia, te damos gracias en esta hora, Señor, por esta palabra que usted nos ha entregado a nuestras vidas. Señor, atesórela, Señor, nuestro corazón, átela, Señor, a nuestro cuello y denos la gracia, Señor, el ánimo, Padre, y el deseo de poder llevarla por obra, Señor. Ayúdanos, Señor, a cumplirla, Padre bendito, para que podamos ver el beneficio, el resultado de creer tus promesas, de creer de lo que tú, Señor, dices, porque tú dices la verdad, tú eres la verdad, el camino y la vida, Señor. Siga dando gracias, Señora, en este caso, sígame usted usando como usted sea, como usted quiera, Padre bendito, y a cada uno de los que podemos entregar un mensaje, Padre bendito, a los hogares de nuestros hermanos, Señor, siempre sea con dirección de lo alto, con sabiduría divina, Señor, con conocimiento de tu Sagrada Escritura e inteligencia, Señor, con gracia, virtud, para que todo sea direccionado por usted, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a seguir adelante. Bendiga, Señor, cada una de las familias, Señor, que están conectadas y las que no también, Señor. Especialmente te pido también por mi clase Santa Inés, Señor, de mi hermano predicador, quienes le ayudamos. Y todos, Padre bendito, los que a lo mejor se han alejado, en los últimos tiempos no estuvieron asistiendo, bendígalos, Señor, ayúdalos a meditar. Ayúdenos ustedes, Señor, que a la vuelta de esta pandemia, Señor, lleguemos con más fuerza, lleguemos con más deseos, con más ganas, Señor, con más mansedumbre en nuestras vidas, Señor, y con el deseo de alabarte, de bendecirte, de seguir sirviéndote, Señor, y expandiendo este reino, Señor, tan lindo a aquellos que no te conocen. Perdónanos, Señor, si nos hemos equivocado, si no hemos estado a la altura, pero ayúdanos, Señor, a mejorar. Denos las herramientas, Señor, necesarias y ayúdanos a mantener nuestra fe, Señor, en usted para seguir adelante, Señor, que nada nos va a faltar, que vamos a estar bien. Ayúdanos, Señor, también a entender que debemos ser prudentes. No andemos arriesgando nuestras vidas, Señor, así a la loca, Señor, sino ayúdanos, Señor, por intermedio de tu Espíritu Santo a ser prudentes en estos tiempos. Ayuda a nuestra nación, Señor, también a que puedan tener, Señor, la salida, la respuesta a todo lo que necesitan, Señor, los entendidos. Ten misericordia, Señor, de aquellos que no te conocen, aquellos que están asustados, aquellos que tienen sus familiares, Señor, hospitalizados en las clínicas, Señor, debatiéndose entre la vida y la muerte por esta pandemia y u otra enfermedad. Señor, especialmente te pedimos por nuestros hermanos también que están contagiados, infectados, Señor, con este virus, Señor. Tú tienes poder para levantarle. Te pedimos, Señor, que tú obres misericordia, Señor, que por piedad, Padre bendito, mueva, Señor, tu mano de amor. Extienda, Señor, tu mano milagrosa, poderosa. Y reprenda, Señor, toda enfermedad, Señor, en los cuerpos de nuestros hermanos. Padre bendito, bendíganos, Señor. Síganos ayudando a seguir adelante con esta transmisión en vivo, Señor. Ayuda, Señor, a darnos el deseo de conectarnos cada vez que haya la oportunidad de poder recibir tu palabra, Señor. Y ayúdanos, Padre bendito, a todo lo que viene, Padre. Trae la calma a nuestros hogares, Señor. Cuida a nuestros niñitos, nuestros hijos, nuestros jóvenes, Señor, nuestros ancianos, Señor. Aquellos que a lo mejor les falta, Señor, para el remedio. Tú, Señor, haz las conexiones divinas, Padre. Acuérdate de ellos, Señor, no los desampares, Señor. Ayúdanos, Señor, toca nuestros corazones. Mueve tu iglesia, Señor, en este tiempo. Muévela, Señor. No dejes que nos olvidemos de nuestros ancianos, aquellos que han dado la vida en este evangelio, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos, hijo agradecido, Señor, no indiferente a todo lo que se está viviendo, Señor. Aquel que has bendecido, Señor, ayúdalos también y insta en su corazón a bendecir a aquellos que no tienen. Aquellos que tienen necesidad, provea, Señor, conforme a lo que ellos necesitan, Señor. Sus hogares, sus vidas.
Cuídanos, Señor, cuida nuestros hogares. Confiamos, Señor, que usted es con nosotros, que vamos a estar bien. Y ayúdanos, Señor, a perdonar. Ayúdanos, Señor, a pedir perdón. Señor amado, para estar aptos, para cuando usted quiera venir por nosotros, Señor, podamos volar a su presencia y podamos ir a ese lugar donde usted fue a hacer morada, Señor, para nosotros, sus hijos. Confirme esta palabra, confirme, Señor, esta oración. Padre, ten misericordia de los que se encuentran enfermos, Señor, y danos la bendición de lo alto, la cual te la pedimos humildemente por misericordia. En el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Damos la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Agradezco esta oportunidad, hermano. Que el Señor les bendiga, les mando cariño. Muchos cariños a todos. A nuestros hermanos del directorio de transición, que el Señor les guarde, el Señor les bendiga. Sigamos adelante. Y ayudémonos también entre clases a que estas transmisiones, todo lo que sea las herramientas de internet, también puedan ser usadas de buena manera para que todo nuestro circuito pueda recibir la palabra de Dios, ¿cierto? Que todos podamos ser partícipes de esto. Ya nos vamos a ver, ya nos vamos a abrazar. Oremos por los que están enfermos, no seamos indiferentes. Perdonemos, hermano, perdonemos. Aprovechemos el tiempo con nuestra familia, porque ya vamos a volver a la normalidad y vamos a entrar a la demanda de tiempo, de trabajo, también de cosas de nuestra iglesia. Y se acaban un poco los tiempos, aprovechemos esto, ¿cierto? Sacarle el provecho de la mejor forma. Hagamos cultos familiares, hablemos de la palabra del Señor, vean ustedes predicaciones por internet, vean películas cristianas, edifiquémonos, lean libros, lean la palabra de Dios. Todo eso edifica, todo eso nos ayuda. Siempre va a haber alguien que se va a acercar a usted a preguntarle qué cosas de Dios y usted tiene que tener para entregarle, por la gracia de Dios. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde grandemente. Que pasen una buena noche, que descansen y que mañana tengamos un lindo día. Que el Señor les bendiga. Me despido. Chao, chao a todos los que nos ven.